En los siguientes minutos Más Aprendo les presenta un video donde se ilustran, apoyados del software GeoGebra, las transformaciones que se pueden realizar a las funciones trigonométricas seno y coseno. Ven ustedes en pantalla el plano, donde en el eje X tenemos las unidades en términos de pi y vamos a ubicar inicialmente la función seno de X. Como la ven ustedes, importante reconocer la forma del seno, cómo comienza y cómo es creciente en el intervalo entre menos pi medios y pi medios. O si comenzamos desde el eje Y, desde 0, o desde x0, cómo es creciente entre 0 y pi medios, y es decreciente entre pi medios y 3 pi medios. Ahora bien, veamos cuáles son algunos de los tipos de transformaciones que podemos encontrar. Acaban de ver entonces la función y igual a seno de x. Veamos qué le sucede a la función si a esta función y igual a seno de x, ¿qué pasa si al ángulo le sumamos pi? ¿Qué sucederá? Pues vamos a ver la gráfica a continuación en este plano. Vean ustedes, de color rojo, lo que le sucede. Hacia la función le sumamos pi. Si le sumamos pi, la función que inicialmente era esta, se corre pi unidades a la izquierda. Cuando al ángulo le sumamos pi, se corre hacia la izquierda o se traslada una unidad pi hacia la izquierda. Lo mismo podríamos pensar si le restáramos, por ejemplo, pi medios. Si le restáramos pi medios, ya no se trasladaría hacia la izquierda pi unidades, sino que se trasladaría a la derecha media unidad de pi. Veamos, observen ustedes, si esta verde es la original, cuando le restamos de la siguiente manera, ojo, cuando le sumamos pi, la función se traslada hacia la izquierda pi unidades. Pero si a continuación a la función, otro ejemplo, le restamos pi medios al ángulo, la función esperaríamos que ya no se traslade hacia la izquierda, sino que se traslade a la derecha media unidad de pi. Y lo podemos ver en esta gráfica donde vemos la función original o la función y igual a seno de x en color verde y la función y igual a seno de x menos pi medios, como observen que de acá, que desde aquí hasta acá se trasladó media unidad de pi a la derecha, que es la roja, la que se ha trasladado. Bueno, vamos a mirar otras transformaciones de la función seno. Tengamos en cuenta los siguientes parámetros: a, este b y este parámetro c. Inicialmente, pues, digamos que a vale 1, b vale 1 y c vamos a modificar c. Es decir, si tenemos la función original y igual a seno de x o coseno de x, no importa. ¿Qué pasa si aquí c puede ser positivo o negativo? Veamos si c vale una unidad. Veamos qué le sucede. Va a salir la otra imagen en rojo, seno de x más 1. Observen ustedes cómo la función original y igual a seno de x se traslada en forma vertical una unidad. ¿Sí? Se ha trasladado, es la misma. Observen que todos los puntos están encima una unidad de la función original. Asimismo, si tuviésemos, por ejemplo, la función y igual a seno de x menos 2, como la función se va a trasladar, si es seno de x menos 2, pues se va a trasladar 2 unidades hacia abajo.
y efectivamente observen una unidad aquí y 2 unidades. ¿Cómo se ha trasladado la función 2 unidades hacia abajo? Significa que este valor de c, ¿sí?, mueve la función de manera vertical hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo que tenga aquí. Entonces es una traslación vertical lo que hace c. Ahora veamos qué es lo que hace a. A tiene que ver con la amplitud de la función y podemos ponerle valores digamos mayores que 1 o iguales a 1, pues ya igual está, puede ser 2, 3, 4, 5. Vamos a ver qué le pasa. Podemos colocar, por ejemplo, y igual a 3 seno de x. Y ahora veamos qué sucede cuando a la función le ponemos en a el valor de 3. Observen que la función sigue teniendo los mismos interceptos con el eje x. Sin embargo, se ha alargado. Y aquí, cuando debía ser 1, ha pasado a ser 3. Resulta que si ese valor de a lo aumentamos, la función se va alargando. Ahora surge otra pregunta: ¿qué pasa si lo hacemos más pequeño? Por ejemplo, si lo ponemos entre 0 y 1, que sea y igual a 1/2 de seno de x. Si ponemos el valor de a en 1/2 o 0,5, vean lo que le va a pasar a la función original. Vemos ahí la función original seno de x de color verde, y cuando lo ponemos en 1/2, observen cómo se ha achatado, por decir, nuestra función. Ese es lo que le hace a alargarla o achatarla. Ahora veamos qué sucede cuando transformamos el valor de b y lo hacemos mayor o menor. Pongamos, por ejemplo, seno de 3x. Con el seno de 3x, vean lo que le sucede a la función. Se comprime, ¿sí? Ese valor de 3, observen aquí, lo que antes teníamos una unidad entre 0 y pi, una unidad aquí en esta figura, se ha convertido ya, observen que ya se ha dividido ya en 3 partes. Lo que antes era una unidad aquí se ha dividido en 3. Veamos si lo hubiésemos escrito, por ejemplo, seno de 2x, como ya esa unidad que era una unidad de pi quedó en 2, observen. Y definitivamente como el periodo de la función se ha transformado. Recuerden que el periodo inicialmente, el periodo de la función es, aquí viene hasta acá, es 2pi. Y cuando le ponemos la función seno de 2x, el periodo, observen, miren, la función aquí o hasta aquí, ya es de pi. Vean ustedes, este valor de b nos altera el periodo, y la función, si le ponemos un valor mayor de 1, se comprime. Veamos qué sucede si a b le ponemos un valor menor que 1. Por ejemplo, ¿qué sucede si a b le damos el valor de 1/2? Es decir, un valor más pequeño. Vean lo que sucede. La función ya no se ha comprimido, sino que se ha alargado, pero es un alargamiento horizontal y no vertical, como sucede con a. B lo que hace es comprimir y alargar la función horizontalmente, y a hace lo propio, pero de manera vertical. Concluimos entonces que b, observen b cómo transforma el periodo de la función. Miren que ya el periodo, cuando b vale 1/2, el periodo obviamente se vuelve ya mayor y se vuelve en 4pi. Miren que ya el periodo es 4pi. Y CA, si antes era, observen, esta unidad de pi era 1, observen que ya esta curvita ya es 2pi. Recordemos que el periodo
se define como t igual, el periodo, es 2pi sobre b. Fue por eso que cuando le dimos a la función, cuando b valía, digamos 2, si le damos a b el valor de 2, nuestro periodo se convirtió, observen, reemplacemos a b, cancelamos acá, y nuestro periodo se convirtió en pi. Significa que cuando b lo hacemos mayor, el periodo se reduce. Recuerden que el periodo de la función y igual a seno de x es 2pi, pero cuando b, que es este valor, se aumenta, la función, su periodo se vuelve más pequeño. Antes era 2pi y ahora es pi. Pero cuando hicimos el periodo 1/2, recuerden, la función se alargó, tuvo un alargamiento horizontal y su periodo se transformó. Vean ustedes aquí que cuando el periodo toma el valor de 1/2, realizando aquí la operación, ¿cierto?, nos da 4pi. Es decir, si b se vuelve más pequeño, el periodo se alarga, pero si b se hace más grande, el periodo se comprime. Son de las características que tiene esta función, la seno y coseno. Sobre todo, entonces vamos a finalizar concluyendo que c nos hace una transformación o una traslación vertical, bien sea hacia arriba o hacia abajo dependiendo de su signo. A nos va a hacer un alargamiento o una compresión también de manera vertical, y B nos va a hacer un alargamiento o una compresión de manera horizontal. Repitan el video y miren las transformaciones.